El sol brillaba con fuerza aquella mañana cuando Pedro llegó a la escuela. El ruido de los estudiantes llenaba el pasillo principal y el aroma a café de la sala de profesores flotaba en el aire. Era un día aparentemente normal, pero al dejar su mochila en su casillero, algo le llamó la atención. Cerca de la entrada, un niño nuevo estaba parado, sujetando una hoja de papel arrugada y mirando a su alrededor con evidente nerviosismo. No hablaba con nadie y apenas se movía, como si estuviera buscando algo sin saber por dónde empezar. Pedro frunció el ceño, preguntándose quién sería aquel chico. No recordaba haber visto a alguien nuevo en las últimas semanas. El chico llevaba una camiseta azul claro, jeans desgastados y una mochila sencilla. Su expresión era una mixtura de confusión y timidez. Parecía querer preguntar algo, pero cada vez que alguien pasaba, bajaba la cabeza y fingía revisar el papel que sostenía. Pedro sintió una punzada de curiosidad mezclada con incomodidad. Recordó su propio primer día de clases, cuando tuvo que mudarse de ciudad y enfrentarse a una escuela llena de rostros desconocidos. La sensación de no saber dónde ir, ni a quién preguntar aún, estaba fresca en su memoria. Quiso acercarse, pero la campana sonó, indicando que las clases estaban por comenzar. Los estudiantes empezaron a moverse con prisa, y el pasillo se llenó de ruido y movimiento. Pedro entró en su aula, pero no podía dejar de pensar en el niño de la entrada. Durante la primera clase, su mente divagaba. ¿Quién sería? ¿Por qué estaba solo? ¿Y si no hablaba español? Tal vez era un estudiante extranjero o se había mudado recientemente. Cuando llegó el recreo, Pedro lo vio otra vez, aún solo, ahora sentado en un banco del patio. El papel seguía en sus manos y parecía aún más frustrado. Pedro dudó. No quería parecer entrometido, pero la imagen del niño perdido lo hizo tomar una decisión. Se acercó lentamente, con un nudo en la garganta, y respiró hondo antes de hablar. «Hola, ¿eres nuevo aquí?» El chico levantó la mirada, sorprendido. Abrió la boca para responder, pero las palabras no salieron de inmediato. «Sí», respondió al fin, con acento diferente, pero comprensible. Pedro sonrió, intentando tranquilizarlo. «Me llamo Pedro. ¿Tú?» El niño pareció relajarse un poco. «Luis, soy Luis». «Encantado, Luis. ¿Estás buscando tu clase?» Luis asintió, extendiéndole el papel. Pedro lo tomó y leyó. «Matemáticas, aula 204. Está en el segundo piso. Ven, te llevo». Mientras subían las escaleras, Pedro notó que Luis estaba más tranquilo, aunque aún hablaba poco. Decidió no insistir, pero sintió que había dado el primer paso para ayudarlo. Pedro y Luis subieron las escaleras en silencio, avanzando entre el murmullo de los demás estudiantes que se dirigían a sus aulas. El segundo piso estaba más tranquilo, y Pedro aprovechó el momento para intentar romper el hielo. «¿De dónde vienes, Luis?» Luis miró a Pedro con una expresión de duda antes de responder en voz baja. «De México. Hace poco me mudé aquí con mi mamá». Pedro asintió con una sonrisa. «Qué bien. Mi primo también es de México, de Monterrey». Luis sonrió tímidamente, pero no dijo nada. Parecía incómodo,
como si no supiera qué más responder. Pedro entendió que debía ser paciente e intentar facilitar a Luis la conversación. Llegaron al aula 204 y Pedro le hizo un gesto con la mano. Aquí es. El profesor de matemáticas es el señor García. Es amable, pero a veces da mucha tarea. Luis asintió y murmuró: Gracias. Pedro notó que Luis no entraba al aula de inmediato. ¿Estás bien?, preguntó con sinceridad. Luis respiró hondo y confesó: No entiendo muy bien español. Hablo un poco, pero es difícil. Pedro asintió con comprensión. No te preocupes, yo te puedo ayudar. Vamos, te acompaño. Al entrar, el señor García ya estaba escribiendo fórmulas en la pizarra. Varios compañeros voltearon a mirar cuando Luis entró junto a Pedro, pero nadie hizo comentarios. Pedro señaló un asiento vacío junto al suyo, y ambos se sentaron. El profesor se dio cuenta de la presencia de Luis y se acercó. «Hola, ¿eres nuevo?». Luis asintió lentamente. «Sí, soy Luis». «Bienvenido, Luis. Si necesitas algo, no dudes en preguntar, ¿de acuerdo?». Luis asintió otra vez, aunque su incomodidad era evidente. La clase comenzó y Pedro notó que Luis tenía dificultades para seguir las explicaciones. Mientras el señor García escribía una ecuación complicada en la pizarra, Pedro le pasó un pequeño papel a Luis con una nota. «Si necesitas ayuda, dime». Luis lo leyó y respondió con un leve gesto de agradecimiento. Al finalizar la clase, mientras guardaban sus cosas, Pedro decidió hablar de nuevo. «Oye, Luis, ¿quieres que te muestre dónde está el patio? Ahora es la hora del recreo». Luis asintió con una pequeña sonrisa, visiblemente más relajada. Salieron juntos del aula y bajaron las escaleras hacia el patio exterior. Pedro le señaló diferentes áreas: la cancha de fútbol, los bancos, la cantina. «Aquí es donde nos sentamos a almorzar. ¿Quieres jugar fútbol con los chicos más tarde?». Luis dudó por un momento antes de responder. «No sé, no conozco a nadie». Pedro le dio una palmada amistosa en el hombro. «No pasa nada. Ya me conoces a mí. Vamos, será divertido». Luis sonrió, pero aún parecía nervioso. Pedro decidió no presionar. Mientras caminaban, varios compañeros se acercaron a saludar a Pedro. Pedro, ¿quién es tu amigo?», preguntó Javier, curioso. Pedro presentó a Luis con naturalidad. «Este es Luis. Es nuevo en la escuela». Javier le sonrió y le extendió la mano. «Bienvenido, Luis. ¿De dónde eres?». Luis respondió con un poco más de confianza esta vez. «De México». Javier asintió y dijo: «Qué bien. Si quieres, más tarde jugamos un partido». Luis asintió y sonrió un poco más. El recreo terminó y volvieron a las aulas. Aunque Luis todavía parecía reservado, ya no estaba tan tenso como al inicio del día. Pedro se sentía bien por haberlo ayudado y tenía la sensación de que las cosas mejorarían. Pero aún había un largo camino por recorrer para que Luis se sintiera completamente parte de la escuela. El timbre sonó y los pasillos se llenaron del eco de los pasos apresurados mientras los estudiantes regresaban a sus aulas. Pedro y Luis subieron las escaleras en silencio, caminando juntos hacia la clase de matemáticas. Cuando llegaron al aula, la pizarra ya estaba llena de ecuaciones. El señor García había comenzado a explicar un nuevo tema y apenas levantó la vista cuando entraron.
Tomen asiento, por favor. Vamos a continuar con fracciones y decimales. Pedro y Luis se sentaron en la segunda fila. Pedro notó que Luis sacaba un pequeño cuaderno con la portada algo desgastada y una lapicera azul. Parecía concentrado, pero Pedro percibía a cada instante que su nuevo amigo fruncía el ceño, como si estuviera luchando por entender lo que el profesor decía. El señor García escribió un problema en la pizarra y pidió voluntario. ¿Alguien puede resolver esta fracción? ¡Silencio! Pedro levantó la mano y resolvió el problema con rapidez. Mientras el profesor corregía el resultado, Luis inclinó la cabeza hacia Pedro y susurró: «No entiendo bien. ¿Qué es fracción simplificada?» Pedro miró su cuaderno y vio que Luis apenas había copiado la mitad de los ejercicios. Decidió ayudar. «Es fácil. Mira», susurró, escribiendo en la esquina de la hoja de Luis. «Esto es una fracción. Cuando el número de arriba y el de abajo pueden dividirse por el mismo número, lo reducen». Luis asintió lentamente, pero aún lucía confundido. El profesor, que había notado los susurros, se acercó y preguntó con calma: «¿Todo bien por aquí?» Luis se puso rígido y bajó la mirada. Pedro intervino rápido: «Señor García, Luis es nuevo y todavía está aprendiendo algunas cosas. Le estoy explicando un poco». El profesor sonrió amablemente y asintió. «Entendido. No hay problema, Luis. Si tienes alguna duda, no dudes en preguntar. Estoy aquí para ayudarte, ¿de acuerdo?» Luis asintió, aunque seguía nervioso. La clase continuó y Pedro seguía ayudando a Luis con pequeños apuntes al margen. Pero entonces llegó un momento difícil. El señor García pidió a todos que formaran parejas para un ejercicio práctico. Pedro, sin dudar, le sonrió a Luis. «¿Trabajamos juntos?» Luis asintió, aliviado. El ejercicio consistía en resolver una serie de problemas en una hoja que el profesor entregó. Mientras trabajaban, Pedro iba guiando a Luis. «Mira, aquí debes dividir. ¿Entiendes?» «Un poco», respondió Luis, mordiéndose el labio con frustración. Pedro reflexionó un momento y buscó un ejemplo más simple. Imagina que tienes 6 manzanas y las quieres repartir entre 3 personas. ¿Cuántas le tocan a cada uno? ¡2! Exacto. Eso es dividir. Luis asintió con más confianza y copiaron la respuesta juntos. El señor García pasó por las filas revisando los ejercicios y se detuvo junto a ellos. «Muy bien, chicos. Excelente trabajo en equipo». Luis sonrió levemente, sintiéndose un poco más seguro. Al finalizar la clase, mientras guardaban sus cosas, Pedro sintió que Luis había dado un pequeño paso. Aunque aún le costaba hablar con los demás, al menos parecía más tranquilo. Antes de salir del aula, Pedro le dijo con una sonrisa: «Oye, lo hiciste muy bien». Luis sonrió tímidamente. «Gracias. Es que a veces no sé cómo decir las cosas». Pedro asintió con comprensión. «No pasa nada. Ya verás que cada día será más fácil». Y con esa promesa, ambos salieron juntos al recreo, donde una nueva oportunidad de integración esperaba a Luis. El timbre sonó y los pasillos se llenaron del eco de los pasos apresurados mientras los estudiantes regresaban a sus aulas. Pedro y Luis subieron las escaleras en silencio, caminando juntos hacia la clase de matemáticas. Cuando llegaron al aula, la pizarra ya estaba llena de ecuaciones.
El señor García había comenzado a explicar un nuevo tema y apenas levantó la vista cuando entraron. Tomen asiento, por favor. Vamos a continuar con fracciones y decimales. Pedro y Luis se sentaron en la segunda fila. Pedro notó que Luis sacaba un pequeño cuaderno con la portada algo desgastada y una lapicera azul. Parecía concentrado, pero Pedro percibía a cada instante que su nuevo amigo fruncía el ceño, como si estuviera luchando por entender lo que el profesor decía. El señor García escribió un problema en la pizarra y pidió voluntario. ¿Alguien puede resolver esta fracción? ¡Silencio! Pedro levantó la mano y resolvió el problema con rapidez. Mientras el profesor corregía el resultado, Luis inclinó la cabeza hacia Pedro y susurró: «No entiendo bien. ¿Qué es fracción simplificada?» Pedro miró su cuaderno y vio que Luis apenas había copiado la mitad de los ejercicios. Decidió ayudar. «Es fácil. Mira», susurró, escribiendo en la esquina de la hoja de Luis. «Esto es una fracción. Cuando el número de arriba y el de abajo pueden dividirse por el mismo número, lo reducen». Luis asintió lentamente, pero aún lucía confundido. El profesor, que había notado los susurros, se acercó y preguntó con calma: «¿Todo bien por aquí?» Luis se puso rígido y bajó la mirada. Pedro intervino rápido: «Señor García, Luis es nuevo y todavía está aprendiendo algunas cosas. Le estoy explicando un poco». El profesor sonrió amablemente y asintió. «Entendido. No hay problema, Luis. Si tienes alguna duda, no dudes en preguntar. Estoy aquí para ayudarte, ¿de acuerdo?» Luis asintió, aunque seguía nervioso. La clase continuó y Pedro seguía ayudando a Luis con pequeños apuntes al margen. Pero entonces llegó un momento difícil. El señor García pidió a todos que formaran parejas para un ejercicio práctico. Pedro, sin dudar, le sonrió a Luis. «¿Trabajamos juntos?» Luis asintió, aliviado. El ejercicio consistía en resolver una serie de problemas en una hoja que el profesor entregó. Mientras trabajaban, Pedro iba guiando a Luis. «Mira, aquí debes dividir. ¿Entiendes?» «Un poco», respondió Luis, mordiéndose el labio con frustración. Pedro reflexionó un momento y buscó un ejemplo más simple. Imagina que tienes 6 manzanas y las quieres repartir entre 3 personas. ¿Cuántas le tocan a cada uno? «2». «Exacto. Eso es dividir». Luis asintió con más confianza y copiaron la respuesta juntos. El señor García pasó por las filas revisando los ejercicios y se detuvo junto a ellos. «Muy bien, chicos. Excelente trabajo en equipo». Luis sonrió levemente, sintiéndose un poco más seguro. Al finalizar la clase, mientras guardaban sus cosas, Pedro sintió que Luis había dado un pequeño paso. Aunque aún le costaba hablar con los demás, al menos parecía más tranquilo. Antes de salir del aula, Pedro le dijo con una sonrisa: «Oye, lo hiciste muy bien». Luis sonrió tímidamente. «Gracias. Es que a veces no sé cómo decir las cosas». Pedro asintió con comprensión. «No pasa nada. Ya verás que cada día será más fácil». Y con esa promesa, ambos salieron juntos al recreo, donde una nueva oportunidad de integración esperaba a Luis. El timbre marcó el inicio de la hora del almuerzo. Los estudiantes se dirigían a la cantina, formando una larga fila frente al mostrador donde se servía la comida del día. El aroma a pan recién horneado y sopa caliente llenaba el aire,
haciendo rugir el estómago de Pedro y Luis mientras se acercaban a la fila. ¿Tienes hambre?, preguntó Pedro con una sonrisa. Luis asintió, pero su expresión se ensombreció al ver la multitud. Sí, pero no sé cómo pedir. Pedro frunció el ceño un momento antes de responder. No es difícil. Solo tienes que decir: quiero un sándwich, por favor. Luis asintió lentamente, aunque seguía nervioso. La fila avanzó y finalmente Luis quedó frente a la señora de la cantina, una mujer mayor con el cabello recogido y delantal blanco. ¿Qué deseas comer, cariño?, preguntó ella con amabilidad. Luis abrió la boca, pero solo salió un débil susurro. Es un sándwich, por favor. ¿De qué tipo? Tenemos de jamón, queso o pollo. Luis miró a Pedro, claramente confundido. Pedro se inclinó y susurró: jamón es ham, queso es cheese y pollo es chicken. Luis respiró hondo. De jamón, por favor. La señora asintió y preparó el pedido. Algo de beber. Luis se congeló otra vez. Pedro intervino suavemente. ¿Quieres agua o jugo? Agua, respondió Luis con voz baja. Pedro sonrió y dio un paso adelante para pedir su propia comida. Para mí, un sándwich de pollo y jugo de naranja, por favor. Con las bandejas servidas, buscaron una mesa vacía en el patio. Luis parecía más tranquilo, aunque aún respiraba profundamente, como si estuviera procesando lo que acababa de pasar. ¿Lo ves? Lo hiciste muy bien, dijo Pedro, masticando su sándwich. Luis bajó la mirada, moviendo la pajilla en su vaso de agua. Me pongo nervioso. Es difícil cuando no sé qué decir. Pedro asintió con empatía. Es normal. Al principio yo también me confundía cuando aprendía inglés. Pero lo importante es intentar, como hoy. Lo hiciste genial. Luis sonrió apenas. Gracias por ayudarme. Para eso están los amigos, ¿no?, respondió Pedro con naturalidad. Un grupo de compañeros pasó por su mesa y Javier les hizo un gesto desde lejos. Luis, buen partido hoy, gritó con una sonrisa. Luis levantó la mano con timidez y volvió a sonreír. Mientras terminaban de comer, Pedro se dio cuenta de que Luis estaba comenzando a sentirse parte del grupo. Era solo el comienzo, pero cada pequeño paso importaba. El timbre sonó de nuevo. Era hora de regresar a clase. La tarde avanzaba lentamente mientras Pedro y Luis se dirigían a la última clase del día. El sol entraba por las ventanas del aula proyectando sombras suaves en los pupitres. Esta vez la asignatura era historia, pero Pedro notó que Luis apenas prestaba atención. Su cuaderno estaba casi vacío y en lugar de escribir, solo hacía garabatos con su lapicera. Cuando la clase terminó, Pedro decidió hablar con él. Oye, ¿te gustaría repasar un poco de español conmigo después de la escuela? Luis dudó un momento. ¿Español para estudiar? Pedro sonrió. Nada complicado, solo unas frases básicas para que te sientas más seguro. Luis asintió con timidez. Está bien, pero no soy bueno con los idiomas. Tranquilo, lo haremos fácil. Salieron de la escuela y se sentaron en una banca del parque cercano, bajo la sombra de un gran árbol. Pedro sacó un cuaderno y comenzó a escribir algunas frases. Mira, vamos a repasar lo básico. Pedro escribió en la hoja. Hola, ¿cómo te llamas? Me llamo Luis.
¿Dónde está la clase de matemáticas? Quiero un sándwich de jamón, por favor. Vamos a practicar. Pregúntame algo, sugirió Pedro. Luis respiró hondo y leyó la primera frase. Hola, ¿cómo te llamas? Pedro sonrió y respondió exagerando su tono. Hola, me llamo Pedro. ¿Y tú? Luis rió levemente. Me llamo Luis. Perfecto. Ahora vamos con otra. Pregunta cómo encontrar la clase de matemáticas. Luis frunció el ceño, pensando. ¿Dónde está la clase de matemáticas? Exacto. Muy bien, ¿ves? Solo necesitas practicar un poco más. Continuaron repasando frases básicas durante varios minutos. Pedro corrigió suavemente cuando Luis se equivocaba, siempre motivándolo. Cuando terminaron, Luis se recostó en el respaldo del banco, visiblemente más tranquilo. Gracias, Pedro. Esto me ayuda mucho. Pedro asintió con sinceridad. No es nada. Yo sé cómo es sentirse perdido con un idioma. Además, ya te estás comunicando mejor. Luis sonrió, esta vez con más confianza. Creo que mañana voy a intentar hablar más. Pedro le dio una palmada en el hombro. Esa es la actitud. El sol comenzaba a bajar y ambos decidieron regresar a casa. Sin saberlo, aquel pequeño repaso se había convertido en un gran paso para Luis. El día siguiente amaneció despejado y con un aire más fresco. Pedro llegó a la escuela un poco antes, esperando ver a Luis. Quería asegurarse de que su amigo continuara practicando lo que habían repasado. Para su sorpresa, encontró a Luis ya en el patio, junto a Javier y otros compañeros. Estaban conversando y, aunque Luis no hablaba mucho, parecía más relajado que en los días anteriores. Pedro se acercó con una sonrisa. Hola, Luis, ¿cómo te sientes hoy? Luis sonrió tímidamente. Mejor, creo que estoy entendiendo más. Javier, que escuchaba la conversación, asintió. Sí, Luis nos estaba contando que es de México. ¿Sabías que mi primo también es de allí? Pedro se sintió orgulloso de ver a Luis participando, aunque fuera con frases simples. El timbre sonó y todos se dirigieron a sus aulas. Durante la clase de ciencias, el profesor pidió a los estudiantes que trabajaran en parejas para resolver una actividad sobre los planetas del sistema solar. Pedro, sin dudar, se sentó al lado de Luis. ¿Listo para esto?, preguntó con una sonrisa. Luis asintió, aunque parecía un poco inseguro. El ejercicio era sencillo: leer un párrafo sobre cada planeta y responder preguntas básicas como ¿cuál es el planeta más grande? ¿Y de qué está compuesto Saturno? Pedro leyó en voz alta la primera parte. Júpiter es el planeta más grande del sistema solar y tiene una gran mancha roja. Luego miró a Luis. Entonces, ¿cuál es el planeta más grande? Luis frunció el ceño, pensó un momento y respondió. Júpiter, ¿verdad? Pedro sonrió. Exacto. ¿Ves? No es tan complicado. Continuaron leyendo y respondiendo juntos, con Pedro guiando a Luis pacientemente. De vez en cuando, Luis se detenía a preguntar el significado de alguna palabra, como compuesto o atmósfera,
y Pedro explicaba con ejemplos sencillos. Al final de la clase, el profesor se acercó a revisar sus respuestas. Buen trabajo, chicos. Todo correcto. Luis sonrió con orgullo. En la hora del almuerzo, mientras comían juntos, Luis se atrevió a decir: creo que entender mejor español me hace sentir menos nervioso. Pedro asintió. Eso es porque estás practicando y lo estás haciendo genial. Luis lo miró con gratitud. Gracias, Pedro. No sé qué habría hecho sin tu ayuda. Pedro sonrió. Los amigos están para eso. Además, tú también me ayudas a mejorar mi paciencia. Ambos rieron, y por primera vez Luis parecía sentirse realmente parte de la escuela.